Así es que bienvenidos a todos para aprovechar el tiempo. Diga conmigo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es algo que Jesucristo dijo, y lo primero que Juan el Bautista habló cuando él inició a predicar el evangelio del reino. Diga conmigo, el evangelio del reino. Nosotros estamos aquí por el evangelio y estamos aquí para el evangelio. Entonces Jesucristo, Juan el Bautista, cuando vino al mundo, él empezó a predicar de la misma manera. Luego, subsecuentemente, Jesucristo vino y inició a predicar de esa manera. Diga conmigo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, diga conmigo, el reino de Dios está aquí y está entre nosotros. Pablo dijo, el reino de Dios no es comida. Diga conmigo, el reino de Dios no es comida, sino que es justicia en Dios. Entonces, el reino de Dios no es débil, el reino de Dios tiene poder, dijo el apóstol Pablo. Diga conmigo, el reino de Dios. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que él estaba, creo que en Roma, dijo, porque no me avergüenzo del reino, porque el reino para mí es el poder de Dios para salvación. Diga conmigo, el reino de Dios es poder de Dios. No es del hombre, el reino de Dios, Dios lo trajo y el reino de Dios tiene poder. Diga conmigo, el reino de Dios no es cualquier cosa. Entonces, Pablo dijo, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, diga conmigo, ni palabras, sino en poder de Dios. Nosotros podemos ver manifestado el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos sufrido el poder de Dios en nosotros? Nadie. ¿Cuántos hemos podido experimentar el poder de Dios en nuestras vidas? Entonces, Jesucristo, Él es el que gobierna en nuestras vidas. ¿Cuántos le dijeron sí a Jesús? Entonces, diga conmigo, el reino de Dios tiene súbditos, tiene seguidores, y Jesucristo es el rey del reino. Jesucristo dijo, a mí se me ha dado toda autoridad, a mí se me ha dado todo gobierno, a mí se me ha, diga conmigo, al Señor se le dio toda autoridad. Pero hay algo que a mí me impresiona, que el Señor dijo, a mí se me fue dado toda la autoridad, pero yo no soy egoísta, yo no me voy a quedar con toda la autoridad del reino. Le dijo a sus discípulos, la autoridad que está en mí yo se la doy a ustedes. Oye bien, porque el reino de Dios es multiplicación. Diga conmigo, el reino de Dios es multiplicativo. Y cuando tú tienes el reino, hay autoridad de Dios en ti. Y como iglesia necesitamos entender eso. Diga conmigo, el reino de Dios está en mí. Todo lo que Dios hizo, pero también la autoridad del reino. A Jesucristo se le dio autoridad y la autoridad de Cristo se te delegó a ti. ¿Cuántos tienen autoridad de Cristo en sus vidas? Entonces Jesucristo, Isaías, Apocalipsis, cuando a Juan se le revela el Apocalipsis, el Señor le dice a Juan, yo los hice a ustedes reyes y sacerdotes. Diga conmigo, somos reyes y sacerdotes del reino de Dios establecido en la tierra. Eso es usted. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Levanten la mano los reyes y sacerdotes que están aquí. Compórtese como un rey y un sacerdote. Usted no es alguien con timidez, usted es alguien con autoridad. Isaías lo profetizó. Isaías dijo, y me seréis un reino, diga conmigo, me seréis un reino de sacerdotes, llamados ministros del Señor, llamados ministros de Dios. Diga conmigo, somos un reino de sacerdotes. Entonces, cuando Jesucristo vino al mundo, vino con una visión. Diga conmigo, visión. Y la visión que Jesucristo trajo y en la cual nos movemos como iglesia, esa visión de Cristo no es de perspectiva humana. Yo no me invité, yo no me escogí para el venir a esta ciudad de Baltimore para poder ser de bendición como iglesia a esta ciudad. El Señor nos llamó a esta ciudad para poder afectar esta ciudad de la manera que Dios quiere que la afectemos. Entonces, diga conmigo, la visión del reino no es impuesta por hombres, sino por Dios. Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor es que está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor. Diga conmigo, es la visión de Dios que está sobre tu vida. Entonces, para tú caminar, ¿cuántos queremos caminar en la visión del reino?
¿Cuántos queremos caminar como reyes y sacerdotes del reino? No los oí. Algunos no quieren caminar. Entonces Jesucristo dijo, diga conmigo, por cuanto me ungió Jehová el Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, tú y yo estamos llamados a caminar en la visión del Señor. Jesucristo dijo, mi comida, mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió. Diga conmigo, mi comida, mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió. Dígalo otra vez, mi comida, mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió. Ese es nuestro alimento. Pero el problema es llegar ahí, que tú puedas decir así, que tú puedas creer que Dios te llamó y Dios te escogió para grandes cosas. Tú no naciste para trabajar, tú naciste para algo más grande y más poderoso que eso. Tú naciste para restaurar vidas, tú naciste para restaurar familias, tú naciste para establecer el reino de Dios. Entonces el problema es que hay una guerra. Jesucristo estaba predicando el reino de Dios y la Biblia dice que llegó a Gadara. Diga conmigo, Gadara. Y en Gadara había un endemoniado gadareno. Y ese endemoniado gadareno, dice la Biblia, que tenía cadenas. Diga conmigo, cadenas. Estaba esposado de manos y pies. Nadie lo podía detener, nadie lo podía controlar. Había un yugo satánico sobre él. Diga conmigo, yugo. Entonces, para tú tomarlo del reino, el Señor necesita quebrar los yugos de Satanás y romper las cadenas del diablo. ¿Está conmigo? Diga conmigo el reino de Dios. Entonces el Señor llega. El Señor llega y está el endemoniado gadareno enfrente. Y cuando el Señor llega, lo primero que sucede es que el Señor lo hace libre. El Señor rompió los yugos de opresión, rompió los yugos de maldición que habían sobre la vida de ese endemoniado gadareno. Y desde ese momento ese hombre fue libre. Diga conmigo, a libertad nos llamó el Señor. Entonces, cuando el Señor te hace libre del yugo de opresión, del yugo de inmundicia, del yugo de maldad, tú eres libre de todo yugo del diablo. Pero el Señor no te quiere dejar ahí. Diga conmigo, hay dos tipos de yugo: el yugo que el diablo te pone y el yugo que Dios pone sobre tu vida. Y es más, fíjate que el Señor no te le pone, Él deja que vos te yugues vos solo. Diga conmigo, yugo. El yugo es un artefacto que se le puede poner a bueyes. Diga conmigo, buey. Diga conmigo, buey. También se le puede poner a asnos. También se le puede poner a caballos, a diferentes tipos de animal para quedar en la tierra. Diga conmigo, yugo. Entonces hay dos tipos de yugo. El yugo de Satanás, el hombre no se lo puede sacudir por sí mismo. La palabra del Señor dice en Isaías capítulo 10 versículo 27 que el yugo de Satanás solo lo puede pudrir la unción del Señor. Diga conmigo, la unción de Dios pudre todo yugo del diablo. Solo la unción del Eterno, solo la unción de Cristo puede romper y destruir todo yugo satánico de enfermedad, de maldiciones. Solo el poder de Dios puede hacer libre al hombre. Solo el Señor puede transformar al hombre. No hay nadie más. No hay psicología, no hay pensamiento negativo, positivo. Solo Dios puede hacer libre al hombre. Diga conmigo, dos yugos: el de las tinieblas y el de Dios. Hay muchos cristianos hasta el día de hoy que el Señor les quitó el yugo de maldad, les quitó el yugo de perversión, les quitó el yugo de enfermedad. Pero cuando se sintieron sin yugo, cuando se sintieron libres, cuando se sintieron sanos, cuando se sintieron transformados, se quedaron, no se pusieron el yugo de Cristo. No quisieron cargar otro yugo, sino que se fueron al mundo de regreso a donde estaba, porque se sintieron sanos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vos venís a Cristo, vos venís destrozado.
Vos venís arruinado, estuviste a punto de perder el matrimonio. Oye bien, cuando viniste a Cristo, antes de tú venir a Cristo, venías destrozado, venías enfermo, amanecías de goma en las cantinas, amanecías mal con dolores de cabeza, no caminabas ni un 5 en el bolsillo, estabas sin nada, estabas destruido, destrozado, estabas a punto del suicidio. Y cuando viniste a Cristo, el Señor rompió ese yugo de maldad sobre tu vida. ¿Sí o no? No era nadie, no éramos nadie. Sin Cristo no éramos nadie, estábamos destinados al fracaso. Es más, vivíamos en fracaso, vivíamos en muerte, estábamos mal. Yo vine a los pies de Cristo cuando estaba en depresión. La Biblia dice que esta mujer prostituta vino a Cristo, vino a los espías y le dijo a los espías: yo voy a venir a Cristo. Y el Señor la trajo y ella es parte de la línea genealógica de Cristo. Pedro vino a Cristo cuando no agarraba ni un pescado. La empresa estaba a punto de quebrar y el Señor lo llamó y le dijo: sígueme. Pedro no tenía nada que perder porque ya vivía en fracaso total. ¿Sí o no? Entonces, Moisés, el Señor lo llama desde la zarza ardiendo. Llegó Moisés, fue llamado por el Señor a los 80 años. Moisés ya no era un joven, señores. Moisés ya era un anciano, estaba flaco, ya no tenía fuerzas para más. Y el Señor lo llama desde la zarza ardiendo. Moisés vivía en fracaso, estaba cuidando ovejas. Después de ser gobernador en Egipto, el tipo vivía en fracaso y el Señor lo llama. ¿Cómo tú viniste a Cristo? ¿Veniste exitoso o veniste en fracaso? Veniste en fracaso. Así viniste al Señor, así vine al Señor en total fracaso. Pero cuando el Señor me tomó con su mano, me transformó, me convirtió, me empoderó, me dio vida, me dio riquezas, me dio abundancia, me dio salud, me dio todo lo que hoy tengo. Por eso en Cristo soy lo que soy. Pero sin Cristo no soy nada. Sin Cristo no tengo nada, señores. No hay nada. Entonces el Señor te quita el yugo del diablo, pero quiere que te pongas el de Él. El problema es que muchos cristianos no se quieren poner el yugo de Cristo. Y Jesucristo dijo: mi yugo es fácil. Diga conmigo: el yugo de Cristo es fácil y ligera mi carga. Señores, el evangelio del reino es fácil. Se te vuelve difícil cuando no lo querés tomar. Cuando no te querés poner el yugo, se te vuelve difícil porque estás peleando contra el yugo del rey. Diga conmigo: el yugo del reino. Diga conmigo: el yugo del evangelismo. Diga conmigo: la predicación de la palabra, del discipulado. Jesucristo no te salvó nada más para hacerte un cristiano libre y que haga lo que tú quieras. Ese no es evangelio. Que te llenes de excusas para no tomar las responsabilidades que tienes que tomar como cristianos. El mundo está lleno de cristianos evangélicos religiosos irresponsables hasta la cepa. Cristianos que no quieren hacer nada. Cristianos que lo único que quieren hacer es congregarse. Aparecen el domingo y desaparecen todo el año. O dicen amén o ay. No, pastor, que los nuevos se van a ir. No se preocupe, que son los que más hambre tienen y dicen amén. Diga conmigo: el yugo del reino. Entonces, el yugo, Jesucristo dijo, Mateo capítulo 11, versículo 28, diga conmigo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí ves? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Venir a la iglesia un día martes o ir a trabajar de goma el lunes? Ibas a trabajar el lunes arrastrando la toalla. Ibas el lunes que dabas lástima. Ibas sin ni un 5 en el bolsillo. Ibas sin gasolina, llevabas el carro. Eras la, ¿cómo se llama?
Eras la cervecería andante, porque llegabas al trabajo y los hermanos, los hermanitos se te quitaban que se vino la cervecería para acá, para el trabajo. ¿Sí o no? Diga conmigo, el yugo del reino. Pero cuando el Señor te sana, el Señor te entra. Hoy andas ni dinerito en la bolsa. Hoy andas platilla. El lunes amaneces saludable, amaneces al 100, con toda la energía, con toda la fuerza. Y el martes hay discipulado, no apareces porque querés descansar para ir a trabajar, porque el yugo del reino te estorba, no te lo querés poner. ¿Cuántos dicen amén? El viernes, desde horas muy tempranas, ya hacías viaje ya sabías a qué cantina iba a ir, o a qué bar iba a ir, y a qué disco iba a ir, o a dónde ibas a ir. Te desaparecías viernes, sábado y domingo, bachateando. Y ahora en el reino de Dios llegas a la hora justa y querés que el servicio termine antes. A veces amanecías el viernes y te decían ven a trabajar el sábado, y de la cantina te ibas al trabajo sin renegar y sin pelear con nadie. Y no te andabas quejando de tu jefe, no lo maltratabas, no lo maldecías. Pero ahora cuando el pastor te pone presión, ya te enojas con el pastor y empezás a hablar mal de él. Señores, ese no es reino. Dígale que está a su lado, eso no es reino. Diga conmigo, toro y buey. El buey es un animal que se hace, no nace. Diga conmigo, el buey se hace, no nace. El buey viene del toro. Diga conmigo, toro. Diga conmigo, toro. Toro es un animal violento. El toro es un animal que no trabaja con nadie, él es solo. El toro es un semental, sirve para eso, para hacer un semental. ¿Cuántos toros hay aquí? Entonces, a un toro no le pongas un yugo porque te lo va a tirar. Si vos tratás de ponerle un yugo a un toro, prepárate y salí corriendo, porque te va a cornear. Si usted escucha a algún hermanito ahí que mucho discipulado, que mucha iglesia, que mucho dinero, que mucho diezmo, que mucha ofrenda, que mucho evangelismo, diga conmigo toro. Diga conmigo toro. Aquel que usted escuche criticando, dígale toro. Sí, toro. Porque el toro no toma yugo. Y Apocalipsis habla en una visión, dice cara de toro, hablando de buey, perdón, diga conmigo buey. Entonces, para hacer a un toro buey, hay que esperar que ese toro desarrolle todas sus funciones sexuales. Y cuando ese toro desarrolla sus funciones sexuales, entonces se le capa. Se le arranca ¿cómo se llama? Se le arranca, se capa, se castra, diga conmigo castrar. Entonces, desde ese momento hay que entrenar, diga conmigo, hay que entrenar a ese toro para que sea buey. Pero hay personas en el reino que todavía se comportan como toro y no se dejan entrenar de nadie. Diga conmigo buey y diga conmigo toro. Mi abuela tenía un toro. Ese toro era bandido. Peleaba con todo mundo. Caminaba, cuando él pasaba por el centro de la ciudad, él venía delante de las vacas. Y el toro tiene un morro arriba. Y ese tipo, es el primero, él venía adelante y todas las vacas, los bueyes venían allá atrás y él venía allá adelante con su trotito. No se le podía meter nadie en su camino. Nadie, es más, los carros tenían que apartarse porque él no se movía. Ese tipo cuando peleaba con otro animal, se encontraba con otro toro y él peleaba
y mire, le pegaban con malmáganas, hacían palos con alambre, le pegaban, le echaban agua caliente, agua fría, le agarraban la cola, le daban con los machetes, y ese animal no lo hacía retroceder nadie. Lo lazaban, lo querían lazar, le querían poner yugo, era imposible detenerlo. Diga conmigo, toro. Así es la gente que no quiere tomar el reino. Así son aquellas personas que no quieren tomar el yugo de Cristo. Así son aquellos cristianos que no quieren ser responsables en el Señor, que no quieren vivir una vida seria con Cristo, sino que quieren vivir vagabundeando como el cristiano vagabundo que anda disparado por un lado y otro. No quieren responsabilidad, no quieren tomar el reino de Dios en sus vidas con seriedad, sino que quieren vivir como un toro. Hágale mu o amén o ay, ay, ay. Pregúntele al que está a su lado, ¿será que sos toro o sos buey? Jesucristo, en Salmos capítulo 122 dice la Biblia, hablando de Cristo, porque el David en Revelación dice de Cristo la fuerte oposición que Cristo vivió, y el Salmo dice así: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Diga conmigo, fuertes toros de Basán. Basán era una ciudad bíblicamente comprobado que había pasto verde especial para toros. Los mejores toros y el mejor ganado salía de Basán. ¿Sí o no? Entonces el Señor dice, es tanta la oposición que estoy viviendo, y esta oposición que estoy viviendo es como esos toros, diga conmigo, toros, que se oponen para que yo no avance y no haga la voluntad del Señor. Entonces un toro no está diseñado para tomar un yugo, ni para llevar carga. Cuando tú viniste a Cristo, venías como enyugado por el diablo y cargado por Satanás. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí, diga conmigo, venid a mí, tal como estéis, cargados, trabajados, cansados, y yo os haré descansar. Y muchos se quedan ahí, descansar, diga conmigo, descansar. Y luego el siguiente versículo dice, pero tomad mi yugo, diga conmigo, tomad el yugo del Señor. Diga que es fácil y ligera la carga. Porque dice carga, porque el yugo sirve para llevar carga. Diga conmigo, la carga del reino. La visión del reino de Dios en este planeta, en esta tierra, tiene peso, es compromiso, es trabajo, es esfuerzo. Cada vez tenemos que ver qué el Señor quiere hacer a través de nosotros. ¿Cuántos ya le dijimos al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí? En una visión de Isaías sufre una visión, ve los ángeles, ve aquello celestial, pero Isaías le dice al Señor, Señor, heme aquí. Porque el Señor pregunta en el cielo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? ¿Está conmigo? Diga conmigo, yugo. Diga conmigo, buey. Un buey es un animal que se hace y se forma. ¿Sí o no? De niño yo me movía en ese ambiente de ganadería. Aunque en ese ambiente de ganadería yo de niño era bien tullido, ¿va? Mis primos enrejaban las vacas y luego yo quería enrejar una, me tumbaban para atrás los terneros, me botaban. Entonces luego mi papá me enseñó a ensillar un buey. Diga conmigo, ensillar el buey. Ese es el yugo. Entonces cuando vos miras al buey, es un animal tan grande, tan poderoso,
que para ensillarlo cuesta, no es fácil cuando tú no sabes. Entonces en mi primera ocasión yo me acerco a un buey, se llamaba Valiente, y el otro se llamaba Amable o Maule, no sé. Entonces le pongo el yugo y los dos no se movían. Día conmigo, el buey se deja enyugar de su señor. Y yo era un niño. Entonces yo le pongo el yugo, agarro ¿cómo se llama? Es una faja de cuero, no me recuerdo el nombre. Y lo empiezo a amarrar. En lo que yo inicio a amarrar el buey, al buey más joven, día conmigo, el buey más joven, me cornea y me tira para atrás. Y salgo corriendo. Día conmigo, a un buey joven siempre lo tienen que amarrar con un buey viejo. Día conmigo, en el reino de Dios hay conexiones divinas. Porque cuando el Señor te rescata, te va a enyugar con alguien de reino. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque el buey viejo no puede hacer la obra con un buey chúcaro, con un toro, no lo podés. Es más, hay un versículo impresionante en Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, donde la palabra del Señor dice que no juntarás a buey con asno para arar la tierra. Diga conmigo, no juntarás a buey con asno para arar la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Diga conmigo, no puedes amarrar a un buey, en otras palabras, con un burro, porque el burro no obedece. Es imposible que un burro va a arar con un buey, porque un buey es humilde, un buey se deja uncir, un buey se deja direccionar, un buey es para trabajar. Esos son los hijos que Dios busca en estos tiempos, gente que quiera tener la humildad de hacer la obra del Señor. Dele un aplauso al Señor. Entonces, ahora que Cristo te sanó, ahora que Cristo te hizo libre, te arrancó la inmundicia, te arrancó la perversión, no querés arar la tierra y no querés sembrar semilla. Dios te hizo libre para arar la tierra. Dios te hizo libre para sembrar semilla, y la semilla se llama palabra de Dios. Para eso el Señor te llamó a libertad, para que hagas su obra. Diga conmigo, arar la tierra. Por eso el Señor te llamó, porque tú reúnes características. El Señor te llamó porque tú reúnes ciertas características que Él vio en ti, por eso te llamó. El Señor me llamó a mí porque yo reúno ciertas características. Señores, yo siempre les he dicho, yo nunca busqué ser pastor. Es más, Pablo dice, porque carga me es impuesta de predicar este evangelio. Él dice, me ha sido impuesto, diga conmigo, es impuesto predicar el evangelio. No es porque quiera, no es porque tenga ganas, no es porque lo desees, es porque el Señor te salvó, te transformó y hoy estás bendecido, hoy estás transformado y tienes una responsabilidad con el Rey de Reyes. Yo tengo responsabilidad con Dios, tengo cuentas que rendirle a Dios, tengo una labor que hacer en el reino. Señores, no puedo vivir holgazanamente, no puedo vivir desobligadamente en Cristo. No, necesito vivir responsablemente en Cristo Jesús, porque Él me libertó, Él me salvó y Él me sanó. Diga conmigo, yugo es fácil y ligera su carga. Diga conmigo, mira con qué buey estás caminando o con qué toro andás. Porque el buey que Dios sana o Dios rescata, usualmente no se pone el yugo porque camina a la par de un toro, de un semental. La labor del semental no es arar la tierra, no es que siembre semillas, no es ayudar, sino que el semental carga una alta, oiga bien, carga una alta carga sexual.
Solo para eso sirve. Los que tienen ganado saben. Mira que tengo 3 vaquitas aquí, llévenselas al cemental que las destroce. Asunto arreglado. Entonces hay cristianos que son sementales en la iglesia. Qué silencio. La iglesia se vuelve un lugar de modelaje. Para modelar. Que miren que voy y que miren que salgo y llego a mi casa y que miren que voy y que no consolidan a nadie, no llaman a nadie, no evangelizan a nadie, no le predican a nadie, no tienen responsabilidad con nadie, no le dicen su pastor llego, no llego, voy, no voy, simplemente viven una vida irresponsable. Diga conmigo, semental. No tienen una vida, una relación cristiana con el Señor. Diga conmigo, semental. Entonces, diga conmigo, un buey se le unce o se le amarra con un buey viejo, porque el buey viejo sabe el camino, ¿sí o no? Sabe a dónde arar, sabe el paso que tenés que llevar, ¿sí o no? Venga un buey chiquito para acá, vení, escoche y corre. Hubiera traído hubiera traído un yugo. Diga conmigo, buey viejo. Entonces, un buey viejo, cuando Dios te pone en tu vida un buey viejo, tu vida cambia. Tu vida cambia. Tú no puedes caminar con un toro ni con burro. Porque entonces la señal va a ser que cuando te quieran poner yugo no te lo vas a querer poner. Vas a andar diciendo demasiado, iglesia. Andás oyéndole a un toro. O andás prestándole atención a un burro. Porque el burro no fue diseñado para trabajar. El asno, perdón. Es el mismo el asno con el burro, ¿va? El mulo. Diga conmigo, buey viejo. Entonces, cuando Dios te pone a la par de un buey viejo, es para enseñarte a caminar en el reino, para que ares la tierra, para que siembres la tierra y para transformar tu vida. Entonces, solo a través de un yugo correcto, en donde hay un buey viejo en ese yugo que sabe cómo hacer las cosas, tu vida va a cambiar y vas a aprender a hacer las cosas como se deben hacer en el reino. Entonces, Pedro vino a Jesucristo y la vida de Pedro fue transformada, no la de Cristo. Pedro vivía en total fracaso. Y el Señor le dijo, Pedro, en mi palabra tira la red. Y Pedro tiró la red en la palabra de Cristo. Y la red dice que se rompía y la barca casi se daba vuelta. Diga conmigo, en Cristo hay bendición. Timoteo vino a Pablo. Y desde el momento que Pablo toma a Timoteo, la vida de Timoteo es transformada. Diga conmigo, buey viejo. Entonces, cuando tú tomas ese yugo del reino y y caminas a la par de un buey viejo que sabe cómo caminar en el reino, tu vida cambia. Tu vida cambia totalmente. Antes no dabas ni una. Antes todo te salía mal. Antes estabas completamente destruido, no podías hacer nada, nada te salía ordenadamente. Todo lo que iniciabas terminaba mal, te casaste, te divorciaste. Hiciste esto, te salió mal. Invertiste dinero, perdiste. Pero ahora que estás en el reino y Dios te unce a la par de un buey viejo, las cosas inician a suceder bien y para bien. Entonces, este tiene yugo. Yo soy buey viejo. No tengo las nalgas todas puyadas. ¿Por qué le digo esto? Porque el buey que es burro lo puyan duro. Y tú no necesitas que el diablo te esté sacando carreras. Yo me recuerdo, quédate ahí. Yo me recuerdo cuando mi tío Eric. Entonces, mi abuela tenía los bueyes, íbamos a traer los bueyes, y estaba ese buey ahí, que ese buey era tan burro, pero tan burro,
que el individuo, que estaba el portón aquí, y mi tío le decía por ahí, y le llevaba todo bien, y el tipo agarraba otro camino. Y cuando el buey agarraba otro camino, lo puyaba con la puya, a modo que hasta que sangraba. El buey era masoquista. Así hay hijos de Dios también, que les gusta que le estén dando. Dígale que está a su lado, sea buey manso. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Dele un aplauso al Señor. Y una de las primeras, siéntate, mijo. Una de las primeras características que tú reúnes y por las cuales el Señor te llamó. ¿Qué tiene esta cosa tú? Y no, dame eso. Yo creo que es la batería, o me lo arreglan, necesito que me lo arreglen. Espera. Todavía no me he calentado. Cuando me caliente y empieza a sudar, me lo quito. 1, 2, sí. Entonces, una de las primeras características que tú necesitas poseer y que tú posees por las cuales el Señor te llamó es humildad. Diga conmigo, humildad. Diga conmigo, humildad. Dios te llamó por eso, porque tú tienes que tener humildad para poder permanecer en el reino, haciendo la obra del Señor. Tú tienes que ser humilde, diga conmigo, manso y humilde. Y dejarte uncir por el Señor. Tomar del Señor ese llamado que Él nos hizo. Porque el Señor te llamó. Tú tienes que tomar del Señor. Mateo capítulo 28, cuando Él dice: id por todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted tiene que tomar esa encomienda para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Tener esa humildad de obedecer y seguir instrucciones. Si un buey no obedece, no puedes hacer nada con él. Tú tienes que obedecer. En el reino de Dios la obediencia es prioritario. No puedes seguir viviendo la vida de la manera que has estado viviendo, porque si no vas a regresar atrás. Entonces el Señor te llamó porque estabas trabajado y cargado. Por eso te llamó el Señor. Estabas trabajado, cargado y cansado. Veniste al Señor. El Señor quebró su yugo de opresión. El Señor quebró el estrés. El Señor te quitó el cansancio. El Señor te sanó tu enfermedad. El Señor sanó tus problemas. El Señor unió más tu matrimonio. Entonces, y ahora que te sientes bien, que te sientes descansado, pensaste que fue de vacaciones que viniste. Hoy que te sientes descansado, ya quieres regresar al mundo atrás. Pues ya me siento bien. Wow, qué lindo amanecer el lunes con dinero en la cartera, en la cuenta del banco. Qué lindo no amanecer de goma. Qué lindo amanecer descansado. Qué lindo ir a la iglesia. Qué lindo regresar a la casa. Qué lindo después de venir a la iglesia ir al restaurante a comer. Qué lindo, qué bello, qué hermoso. Aleluya. Pero yo solo quiero los domingos, porque eso es demasiado. Solo en la iglesia pasan. Señores, eso se llama irresponsabilidad. Y que eso es mucho dinero. Diga conmigo, mucho dinero. Muchos piden y si no, ni das, y hablas mal y no das ni un 5. Si el Señor no solo te pide el dinero, el Señor te quiere a ti, tu vida, quiere tus hijos, quiere tu casa. El Señor te quiere todos los días, que predique su palabra todos los días, que te dejes discipular todos los días. Señores, no solo el martes, el viernes y el sábado, es todos los días. Es todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aleluya. Pero vives cansado. Es que yo me canso mucho cuando voy a la iglesia. Estás escuchando a un burro
a un toro o a un buey de esos bueyes, estás escuchando a quien no tenés que escuchar. Cuando vos caminas, cuando vos te uncís con alguien correcto, cuando vos caminás con alguien correcto, diga conmigo, caminar con alguien correcto. Papá, no caminas, sino que corres en la visión del reino. Aleluya, te activás. Te activás. Por eso tú tienes que tener cuidado con quién caminas y a quién escuchas. Usted sabe que 11 manzanas buenas no pueden sanar la podrida. Se tiene que echar a perder la podrida. Nunca creas tú que tú estando bien vas a poder transformar a la manzana que está podrida en el círculo que tú te mueves. Donde hay una manzana podrida, podrida se queda hasta que se deteriora totalmente. Tú tienes que ver con quién caminas. Diga conmigo, buey. El buey camina con un buey, ara la tierra con un buey, no con burro. El león camina con leones, no con ratones. El águila vuela con águilas, no con gallinas. ¿Sí o no? ¿Cuántas águilas hay aquí? Aleluya. ¿Cuántos leones del Rey de Reyes hay aquí? Dele un aplauso. ¿Cuántos bueyes poderosos hay aquí del Señor? Un montón de gallinas y de pollos, loros tentenes. A veces yo hablo con personas y me quieren digo yo, ¿y este loro tentén qué le pasa? Adentro de mí no le digo, ni plumas tiene para volar, y te quieren dar un consejo. Diga conmigo, yo camino con leones. Diga conmigo, yo escucho los rugidos de los leones. Diga, a mí no me gusta escuchar el mío de dar lástima de los ratones. Los ratones, señores, no rugen, sino que hablan, lloran para dar lástima y que no los mates y no les hagas daño. Pero un león ruge. Una águila vuela alto. Una gallina nada más del palo al piso, de palo al piso. Dios puso a Elías con Eliseo. Diga conmigo, oye bien, qué pareja más hermosa, Elías, Eliseo. Viene Elías y le tira, te lo voy a tirar, hija, y le tira el manto a Eliseo. Y Eliseo lo siguió. No le dijo, sígueme. Solo le tiró el manto. Y el tipo entendió que era que le estaba diciendo, sígueme. Y vino él, agarró los bueyes, 12 yuntas de bueyes, porque era empresario, pero vivía en fracaso. Y vino y mató todos los bueyes, los cocinó y se los dio al pueblo y siguió al hombre de Dios. Y desde ese momento Eliseo inició a conocer niveles poderosos del Eterno. Inició a vivir una vida espiritual diferente. Señores, necesitamos caminar con gente de reino. Necesitamos oír a quien está hablando reino. A buen entendedor, pocas palabras, pues. Usted, diga conmigo, a buen entendedor, pocas palabras. El buey es obediente. El buey le das un jaloncito aquí y dobla para allá. Vos sabés que los bueyes, una yunta de bueyes tienen un sistema de dirección, que son unos lazos amarrados en las orejas, en la oreja, y vos le haces así suavecito, y el buey va para allá. El buey no se hace el torpe. El buey no se hace el sonso. No tiene amnesia. Pero hay muchos cristianos que en el reino viven amnésicos. Se les activa una enfermedad de amnesia que todo se les olvida. No sabían si había servicio hoy. No sabían si había servicio el viernes. No saben si hay servicio el martes. Viven amnésicos, señores. Si el Señor te sanó, no te hagas el sonso, no te hagas el torpe, que en el reino no funciona eso. Activan enfermedades porque no quieren tomar el yugo del Señor. Se hacen amnésicos. Pastor, yo no sabía que había este evento en esta fecha. Amnésico. Te haces el de a peso, pero no sos de a 100, de a 1000 y de 10 millones. Bandido. No querés tomar el yugo del Señor.
Eliseo entendió con el manto le tiró y salió. Y luego Elías le dice a Eliseo: Eliseo, voy a subir a Betel, voy a ir a Betel, quédate aquí, no te necesito. Señor, vive mi alma, vive Jehová, que no te dejaré ir solo, yo voy contigo. Y ahí iba el tipo contra la voluntad de Elías. Pero estos cristianos el día de hoy hay que jalarlos a la iglesia, hay que llevarlos, como hay que amarrarlos de la pata y hay que llevarlos. Vámonos para la iglesia, vamos, no se queden, vamos a la iglesia. Señores, no empujan estos bueyes de hoy no empujan la carreta, la jalan al revés para atrás, te sacan la gente de la iglesia, más bien te quieren sacar. No, señores, tenemos que ser hombres de Dios que empujamos la obra, no que retenemos, no que... Un montón de bueyes malformados. Ya encargué por Amazon el látigo de Cristo. Tiene sonidos especiales. Estoy jugando. No, pongan ustedes en Amazon el látigo del Señor. Sí, porque... Oye bien. ¿Qué hace Sansón con Dalila? Dios no llamó a Sansón. Dios no llamó a Dalila. Dios no llamó a Sansón. Dios no te llamó para que te metas con gente que no tienes que meterte. No te metas con un religioso a hablar palabra de Dios. Estás perdiendo el tiempo. No te metas con un tonto religioso ignorante a hablar palabra del Señor, porque vas a perder el tiempo y vas a terminar embarrado. Usted métase a hablar palabra de Dios con un tiernito que está perdido en el mundo en delitos y pecados. Ahí predique palabra de Dios. No quiera convencer al necio y sacarlo. Deje que el necio sea más necio, el impuro sea más puro, y usted santifíquese predicando la palabra de Dios a alguien que tiene necesidad. Un montón de cristianos locos. No tienen responsabilidad con nadie, no le dan cuentas a nadie. Pastor, eso está muy fuerte. Dígale que está a su lado: no te hagas el menso, ni el torpe, ni el amnésico. Que de hoy en adelante no se te olvide nada. Dile: anota, calendariza en tu calendario cada evento, cada hora. ¿A qué hora tú tienes que estar aquí? Tú tienes que tenerla en el calendario, que suene la alarma 2 horas antes para que erradiques tu amnesia de raíz. Yo me recuerdo una señora del burger. La señora del burger es una ancianita. Esa ancianita ya solo es arrugas. Y ha trabajado en ese burger toda su vida. Todo mundo la conoce en el burger. Todo mundo. Ella no tiene otra hobby y otra actividad más que ir a trabajar al burger. Ella va con su uniforme bien puesto, se pone su gorrita, entra por la puerta, llega al burger. Así llega la ancianita. Ella ha trabajado toda su vida en el burger. Y así llega arrugadita. Ya no da para más la pobre vieja, pero ahí está en el burger. Se para en la línea y ahí la dejan, le ayudan que entren. Ahí la dejan en la línea a donde tiene que trabajar. Empiezan a hacer las órdenes y ella empieza a hacer las hamburguesas. Y ella sabe cómo está mecanizada a hacer eso. Y ya cuando termina su turno sale y se va a su casa. El otro día igual, porque ella ama más su trabajo que a Dios. Ella ama más su trabajo que su familia. Ella ama más su trabajo que el reino. La miran que entra, nadie se alegra. La pobre anciana sale. Así van a terminar muchos que aman más el trabajo que al Señor. Te vas a envejecer en ese trabajo. Vas a vivir, el trabajo te va a dejar estresado, te va a dejar enfermo. Pero si vienes a Cristo, Él te sana. No valore usted su trabajo más que el reino de Dios. Su trabajo es una herramienta. Es un instrumento que Dios te dio
para que tú lo puedas usar a beneficio del reino. Porque, oye bien, diga conmigo, el reino de Dios y su justicia, y he aquí todas las cosas os serán añadidas. El trabajo nada más es el instrumento que Dios usa. ¿Sí o no? Diga conmigo, trabajados y cargados. Por eso cuando Dios llama al trabajado y al cargado. La gente que Dios llama es gente de trabajo. Dios no llama a holgazanes ni haraganes. Dios llama a gente laboriosa. Dios llama a gente esforzada. Dios llama a gente diferente. No a gente dormilona, sino que a gente que está despierta. Pero Dios lo llama. Oye bien, Dios lo llama en una etapa de vida que ya no dan para más. Ahí Dios te llama. Cuando no das para más, Dios te llama. Ya cuando estás de estrés hasta el full, ahí te hace el llamado el Señor. Porque el Señor no te llama el Señor no nos llama para vivir una vida, oye bien, de holgazanería. Dios nos llama para vivir una vida de trabajo en su reino. Usted fue llamado a trabajar en el reino. Diga conmigo, fui llamado a trabajar en el reino. Fui llamado a servir en el reino. Fui llamado a predicar en el reino. Fui llamado a honrar, a diezmar, a sembrar, señores, a entregarle mi vida al Señor. Fui llamado a grandes cosas. Entonces Dios te llamó cuando ya no dabas para más. ¿Sí o no? Ahí te llamó el Señor cuando ya no dabas para más. Caminaste en la vida, recuerda tu vida pasada. Todo era fracaso. Todo era fracaso. Estabas equivocado totalmente en el camino que llevabas. Y Dios te llama, Dios te rescata y Dios te transforma. Y hoy quieres caminar como caminabas antes. No es lógico. No tiene sentido caminar y vivir como lo hacías antes. No tiene lógica. Déjate guiar por el Señor. Póngase el yugo que no quiere ponerse. Estás corcoviando, no quieres ese yugo, va bandido. Póntelo, sírvele. La Biblia dice que el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 4, dice la Biblia que Pablo estaba viviendo un camino, una vida religiosa. Estaba equivocado totalmente, pero un hombre de mucho conocimiento, Saulo de Tarso. Y dice la Biblia que Cristo se le apareció. Cristo se le aparece a Pablo cuando Saulo ya no podía hacer algo más mal de lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo Saulo era completamente satánico. No había mayor satanismo que lo que Pablo hacía. No había mayor satanismo que lo que Pablo hacía. ¿Qué hacía Pablo? Perseguía a los cristianos para matarlos. Y así hay gente el día de hoy. Usted ha escuchado a esos que persiguen al cristiano para matarlo. Usted ha escuchado a aquel que te está persiguiendo a ti, que te está criticando, que te está señalando, que solo en la iglesia. Prepárate que el Señor se le va a aparecer y lo va a transformar y lo va a convertir y lo vas a ver aquí nuevamente dándole gracias al Señor. Entonces Dios te llama cuando ya no das para más. Y tú tienes que entender que Dios te llama para que tomes su yugo. Ponte el yugo del ministerio. Vuélvete un ministro de Cristo. Está al alcance de una decisión tuya. Yo no te lo puedo poner a la fuerza. Es horrible ponerle el yugo a un buey a la fuerza. Da miedo a veces ponerte el yugo. Cuando yo vengo a algunos y quiero decirles algo acerca del reino, me da miedo porque están corcoviando en el espíritu. No quieren dirección, no quieren directrices, no quieren darle cuentas a nadie. No, a mí no me da miedo. Le da miedo al diablo. Pero sí, a veces vos hablas con personas y tenés cuidado porque como todavía está en esa etapa de toros, de sementales, chúcaros, que todo lo botan, con todo el mundo pelean, todo lo tiran. Todo es pelea, todo, no hay. Uno tiene que tener cuidado, porque no vaya a ser que te encuentres con un toro. Dígale que está a su lado: yo no soy toro, soy bueycito, mansito, humildito. Digo.
Entonces diga conmigo, hay dos tipos de yugo. El yugo de Satanás, el yugo de Dios, el yugo divino. Pero también están los yugos carnales y los yugos divinos. Conexiones divinas, porque el Señor mandó de 2 en 2. Diga conmigo, 2 en 2. De 2 en 2. Entonces Dios envía a Pablo con Timoteo, una bomba poderosa. Pablo y Timoteo, poderosísimo. Dios envió a Pedro con Juan, poderoso, ¿sí o no? Poderoso, glorioso. Dios envió a Elías con Eliseo, el reino en la tierra totalmente, ¿sí o no? Glorioso, poderosísimo. Pero cuando tú caminas con alguien que no está en un nivel de reino, te retiene, te retrasa, te malgasta la vida, te trae cansancio. La Biblia dice que Abraham se unió, ¿cómo se llama esta mujer? Con Agar. Diga conmigo, no os unáis en yugo desigual. Entonces Abraham tomó a Agar, y el fruto de Abraham con Agar fue Ismael. Diga conmigo, Ismael. Y Ismael significa cansancio, estorbo, alguien que da trabajo, alguien que cansa, alguien que estorba. Pero la Biblia dice que cuando Abraham se unió con Sara, dio a luz a, ¿cómo se llama? A Isaac. Y Isaac significa gozo, alegría, sonrisa, descanso, paz, paciencia. Señores, cuando usted camina con alguien que tiene un espíritu de Isaac, con alguien que tiene un espíritu diferente, con alguien que quiere seguir, que quiere dejarse guiar, tú descansas. Cuando usted mire un pastor cansado, hay Ismaeles a su alrededor. Cuando mire una iglesia emproblemada, es porque hay Ismaeles moviéndose ahí. Es porque hay Ananías y Zafiras ahí, que no dan lo que tienen que darle al Señor, se roban y sus finanzas pasan a muerte. Roma se asustó. Póngase de pie. No sé qué horas son ya. ¿Seguimos o paramos? Entonces, mis amados, quiero ir terminando con esto. Si tú te encuentras en el reino de Dios y tú te sientes agotado, la palabra del Señor dice: venid a mí tal como estéis. Jesucristo dijo: trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tú entras, míreme acá, cuando tú entras en agotamiento, si tú vives agotado, si las cosas del Señor te cargan, ¿está conmigo? Si las cosas del Señor te cargan, si un discipulado un martes te carga y te pone a pensar y crees que es demasiado trabajoso, es porque estás caminando y has tomado yugos equivocados, has tomado y estás caminando con personas incorrectas. El agotamiento en el reino de Dios solo puede existir cuando usted ha tomado yugos incorrectos. Oiga bien, yugo correcto, la palabra y la oración. 2, el ayuno y la fe. Nunca es la palabra y la queja. Diga conmigo, palabra y oración. Sé Biblia, pero también oro. ¿Sí ve? Creo, pero también acciono. La fe no camina sola. Aquel que dice que cree, pero no hace, la palabra del Señor dice, Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces una cosa tiene que ir acompañada de la otra. Los agotamientos espirituales en tu vida se deben a que tienes yugos equivocados en tus hombros. Y el Señor quiere romper hoy en tu vida esos yugos de queja, esos yugos de incredulidad, esos yugos de duda, esos yugos esos yugos de soberbia, de no de querer tomar lo que tú sabes que tienes que tomar de parte de Dios. Porque el reino de Dios, señores, la visión de Dios pesa. La visión de Dios pesa. La visión de Dios es laboriosa. Estamos en esta ciudad para conquistar esta ciudad para Cristo. Diga conmigo, conquistar esta ciudad. Llevar el reino a esta ciudad.
tocar esta ciudad a través del reino y el poder de Dios. Pero eso no lo vamos a poder hacer cuando no tomamos el yugo del Señor. Usted tiene que determinarse para cerrar este año qué yugo usted va a tomar. Usted tiene que determinarse qué yugo usted va a tomar. Diga conmigo, yugo. Vamos, levante sus manos. Comienza a tocar el piano. Levante sus manos. Usted tiene que determinarse qué yugo usted va a caminar, qué yugo usted va a tomar, con quién usted va a caminar, a quién usted va a escuchar. Usted tiene que determinarse en este día si va a tomar el yugo del Señor. Jesucristo dijo: venid a mí tal como estéis, trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Pero también dijo el Señor: tomad mi yugo, que es fácil de llevar, y tomad mi carga, que es ligera, no pesa cuando estás en Él. Si tú tomas el yugo del Señor y le dices a Él: Señor, voy a tomar tu yugo, voy a volverme responsable en el reino, voy a hacer tu perfecta voluntad. Y en medio de ese compromiso y ese pacto que tú hagas con Dios, no hay quejas, no hay dudas, no hay incredulidades. Yo te aseguro que vas a disfrutar el reino, vas a vivir una vida poderosa y acelerada, una vida de crecimiento. Si tú le dices sí al Señor en esta noche, aleluya, el cansancio se va a ir de tu cuerpo, la mediocridad se va a ir, la duda se va a ir, la queja se va a ir. Levanta tus manos al cielo y comienza a adorar al Señor en esta tarde. Comienza a señalar, comienza a adorar. Aleluya. ¿Qué es eso, hija? Suavecito, suave. Tóqueme el piano suave. Adora al Señor.